Bueno, en este video práctico vamos a ver, digamos, cómo controlar potencia de corriente alterna de una forma muy sencilla, sin variaciones por supuesto, pero una forma sencilla de controlar potencia de corriente alterna que nos puede ser útiles en algunos casos. En este caso acá lo estamos aplicando en un sistema de iluminación con una simple lamparilla, pero esto mismo podría utilizarse, por ejemplo, para controlar la temperatura de nuestro soldador en la mesa de trabajo. O sea, por ejemplo, la temperatura de un soldador de este tipo, por ejemplo. Eso podría ser sumamente interesante, sumamente útil, y no solamente para este tipo de cosas. Podría servir, por ejemplo, para disminuir la velocidad en un motor universal. Para tener una idea de cómo sería un motor universal, podría ser un motor tipo como el de una máquina de coser. Los motores universales normalmente afuera dicen AC-DC. Eso significa que operan con ambas corrientes, corriente continua y corriente alterna. Si nosotros, por ejemplo, a nuestro motor de máquina de coser le aplicamos un diodo en serie, la velocidad se va a ver disminuida, no exactamente a la mitad, pero va a disminuir en una proporción parecida a eso. Aquí la potencia en la lámpara, como vamos a ver ahora, baja bastante y el único problema que tiene en la iluminación es que aparte de todo presenta un efecto parpadeo. Ello se debe a que el diodo rectificador conduce en una sola dirección y como conduce en una sola dirección, le estamos aplicando a la lamparilla solamente 25 ciclos por segundo, en lugar, perdón, le estamos aplicando no 25 ciclos por segundo, sino 50 alternaciones por segundo, en lugar de las 100 que corresponden cuando tenemos una frecuencia de 50 ciclos completa. O sea, 50 ciclos de corriente alterna equivale a 100 alternaciones, porque cada ciclo son dos alternaciones. Si nosotros aplicamos un diodo en serie, estamos eliminando una de las alternaciones y por lo tanto estamos aplicando en cada caso medio ciclo permanentemente. Entonces, ¿qué pasa? Como estamos aplicando medio ciclo, aparece en nuestra lamparilla un poquito de efecto parpadeo, como se le llama, que el ojo lo percibe y yo creo que aquí en la cámara se va a ver también sin mayor problema. Entonces, por lo tanto, esto es útil en determinados casos, puede servir para controlar la temperatura, por ejemplo, de un horno, por ejemplo, para cocinar alimentos, un pequeño horno eléctrico, y muchas otras aplicaciones más. Eso queda un poco a criterio, digamos, de la imaginación de quien lo vaya a utilizar, las posibilidades que tiene. Evidentemente que sí es importante seleccionar el diodo adecuado. Aquí yo estoy seleccionando un diodo, por ejemplo, del tipo 1N4007, que es un clásico. Este diodo se consigue muy fácilmente en cualquier casa electrónica. O sea, digo, en cualquier casa electrónica, en cualquier parte del mundo se consigue porque es un diodo de los más utilizados. Es un diodo que tiene miles y miles de años de aplicación, tanto en la enseñanza como a nivel de equipos industriales, y por lo tanto es facilísimo encontrarlo. Y por lo tanto acá este diodo es de una corriente máxima de 1 ampere. Acá estamos utilizando una lamparilla de 60 watts. No hice el cálculo, pero la lamparilla de 60 watts basta dividir 60 entre 230 y nos damos cuenta que es bastante inferior a 1 ampere. Haciendo un cálculo a ojo, 60 sobre 230 andaría más o menos en 0,27 ampere aproximadamente, una cosa así, 0,27 ampere. Porque si fuera 60 sobre 240 serían 0,25, quiere decir que 60 sobre 230 sería 0,27 ampere, 0,27 ampere aproximadamente. Quiere decir que este diodo está totalmente holgado para esta aplicación y nos va a ser útil. Aquí la polaridad del diodo no tiene importancia, yo lo puse con el cátodo hacia adentro, en este caso si lo pusiera al revés es exactamente lo mismo. Bueno, entonces ahora vamos a conectar la lamparilla y vamos a ver lo que ocurre en este caso. A ver, ahí tal como la hemos conectado, yo creo que se ve, se percibe fácilmente el efecto parpadeo. Yo creo que ahí, por lo que estoy viendo acá, la cámara lo está captando bien, el efecto parpadeo. Y ahora vamos a simplemente puentear, digamos, el diodo con una pinza de cocodrilo para que vean cómo aumenta, digamos, la intensidad de la luz a su valor normal. Simplemente conecto una pinza de cocodrilo a cada lado del diodo y vamos a ver que la luz vuelve a su valor normal. ¿Ven? Ahí ya la lámpara brilla con su intensidad normal y desaparece totalmente el efecto parpadeo porque ahí sí se están aplicando los 50 ciclos completos de la onda de corriente alterna. Entonces, al retirar la pinza de cocodrilo se ve de vuelta el efecto parpadeo y la disminución de la luz. Entonces, por lo tanto, decíamos, esto es ideal, por ejemplo, para una pequeña resistencia eléctrica, por ejemplo. Cualquier clase de resistencia eléctrica podría servir para un motor universal, no de otro tipo. No intenten utilizar esto con otro tipo de motores, como por ejemplo el motor de inducción o cosas similares, porque eso puede provocar hasta fallos en el equipo. Y bueno, las aplicaciones son limitadas, pero sobre todo por el lado de las resistencias. Creo que ahí sería la mayor utilidad de esto como para una especie de control de temperatura. Eso no significa que en todos los casos la potencia va a bajar a la mitad, pero sí a un valor similar a la mitad.
Y digo porque las resistencias de este tipo no son lineales. Si las resistencias fueran lineales, podríamos obtener un cálculo fácil de cuánta potencia le llegaría a nuestro artefacto por el simple hecho de que aplicaríamos los conceptos que se ven en el video donde se habla del factor de rizado. Ahí se explica directamente los valores eficaces y medios de cualquier forma de onda sinusoidal. Entonces, por lo tanto, ahí podríamos determinarlo con total exactitud. En este caso no, así que bueno, damos por concluido esta prueba, pero acá tienen una aplicación muy simple de un diodo de silicio que puede servir para muchos casos en la vida real, para muchos casos prácticos. Bueno, será hasta el próximo video.